Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar, en esta realidad que nos lleva todos los días pues a encontrarnos y a permitirme poder entrar en sus hogares y compartir de alguna forma pues el diagnóstico y el día a día de estos momentos que estamos viviendo los venezolanos y que tenemos que ir aceptando una realidad de cambio, una realidad de transformación que indudablemente pasa por la necesidad de asumirlo nosotros mismos, porque a veces tampoco las cosas cambian, porque es muy poco, parece mentira que uno lo diga así, pero es muy poco el esfuerzo que le ponemos a esa necesidad de cambiar las cosas. Y bueno, en la tarde de hoy no me voy a extender porque tengo a mi amigo, compañero, mi principal, además, el diputado Eliseo Fermín, que es un gusto siempre, Eliseo, tenerte dentro de este espectro nacional, que por ahí es donde quisiera empezar a propósito de estos anuncios y de estas últimos comentarios que ha estado haciendo el presidente. Hemos visto que se han llenado los puertos relativamente con estas nuevas llegadas de comida y de alimentos, pero además de esto, este duro embate que se está haciendo en la fila de varios diputados de la Asamblea Nacional en cortar el suministro de petróleo y de esta comercialización de nuestro único ingreso, importante, sobre todo a Cuba, que no están claras las cuentas, no sabemos qué recibimos. Él, a pesar de eso, va a mantener el suministro de petróleo a los cubanos. Quiero empezar por ese espectro y tu ojo visor de este presidente que cada día parece que se desvincula más del duro momento que está viviendo los venezolanos, o Eliseo es parte de la estrategia del gobierno mantenernos en este estado de postración y seguir aplicando estas políticas que van tan en contra del tema de la prosperidad, del desarrollo, inclusive de que se pueda activar la economía por alguno de sus cuatro costados. Y bienvenido, Eliseo, un gusto tenerte. Muchas gracias, Iraida. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa. Yo soy militante de los factores que piden cambio, de los factores de la oposición en este Estado y en este país. Y en mi criterio el presidente está cuestionado, puesto que la Asamblea Nacional declaró que el presidente de la República tenía abandono del cargo, cosa que yo comparto, que no es el abandono del que habla el TSJ y del que hablan los personeros del gobierno. Cuando un boxeador está dentro del ring y lo golpean de tal manera que ya él no puede defenderse, abandonó el cargo. No quiere decir que está fuera del ring ni que no llegó a pelear. Ni que no estuvo en la ni que dijo que no iba a pelear. Ajá, correcto. Entonces, abandonó el cargo. Cuando tú pasas por una casa y aun cuando existan personas viviendo dentro, pero tú ves que los vidrios están rotos, está sin pintura, se está cayendo el portón, tú dices esa casa está en un estado de abandono. Es correcto. Entonces aquí hay que poner las cosas bien claras. Hay algunas personas que entienden que abandono significa que la persona no está. Físicamente no está, y no, eso no es así. Aquí se abandonó, en mi criterio hay un abandono total, porque digamos, tú estás seguro que vas a un hospital y te atienden. No. No, ¿verdad? No te van a atender y ni vas a conseguir las medicinas que te receten, ni las que necesites para la emergencia. Vas a un supermercado y no consigues la comida, empezando por Pero el Liceo Udón Pérez le acaban de robar nada más y nada menos que la estatua de Udón. La del centro. Sí, claro. Abdón Antero Pérez Machado, que así es como se llama Udón Pérez, su estatua, que estuvo en algún momento en Bellavista con 5 de julio. Bueno, que fue trasladada al Udón Pérez. Primero se robaron las musas, ahora se robaron la estatua completa. Para robarse esa estatua yo supongo que por lo menos utilizaron una grúa, un winch. Algo tuvieron que... Bueno, nadie sabe nada. En los liceos nos están dando, en ese liceo, que es el piloto del Zulia, no se están dando materias tan importantes como química o física, en este momento, cuando estamos grabando este programa. De tal manera que si no hay educación, no hay salud, y llamar la atención, el gobernador del estado, en mi criterio, en el mío, mintió presentando la memoria y cuenta de su gestión, porque dijo esta perlita
hay cosas que pueden ser discutibles, ¿no? Pero dijo esta perlita que en su gestión se había disminuido el 30% de la delincuencia en el Estado. Pero los liceos los roban, las escuelas las roban, los hospitales los roban, las iglesias las roban, en su casa la gente la roban y la secuestran, no puede andar en un carro, usted no puede cargar un celular, pero según el gobernador del Estado, Francisco Javier Arias Cárdenas, el ciudadano gobernador, eso bajó en el 30%. Yo creo que los zulianos merecemos respeto. Y esa memoria y cuenta que él presentó estaba llena de palabras como haré, buscaré, gestionaré, todo en futuro. Y la memoria y cuenta es tú tienes que dar cuenta de lo que hiciste. Y resulta... Y coincide con las declaraciones, y perdona que te interrumpe, de este fin de semana, pues él anuncia que va a optar por la reelección porque él tiene mucho que hacer todavía, mucho trabajo por desarrollar. No, tiene que hacer lo que prometió. Primero, y lo que hay que hacer ahora que se agravó por el desastre de gestión que tiene. Pues ellos dicen que son un solo gobierno, yo digo que son un solo desastre. Bueno, lo cierto del caso es que no hay gestión, y por eso que cuando tú me hablas del presidente, yo digo del presidente declarado en abandono del cargo por la Asamblea Nacional, que ese acto administrativo, ese acto político de la Asamblea Nacional, en mi criterio está vigente. En mi criterio está vigente porque esa es la Asamblea Nacional de los venezolanos. Así que el poder constituido además. Sí, el último poder legitimado por el pueblo es la Asamblea Nacional. Ahora, razonemos antes de llegar a todas estas cosas, ¿no? Lo que tú me preguntabas del petróleo de Cuba, que yo lo he cuestionado muchísimas veces. La Asamblea Nacional no la eligió los diputados, ni los partidos, ni la MUD. La MUD presentó unos nombres, otros partidos presentaron otros nombres y el gobierno presentó unos nombres. Eso lo eligió el pueblo, como tiene que ser, porque esta es una democracia, o debiera ser una democracia. Yo te voy a explicar más tarde por qué en mi criterio eso está cuestionado. Pero en la democracia el origen de los mandatarios de los poderes públicos tiene que ser necesariamente el pueblo, y sobre todo el del Parlamento, que es muy importante. Entonces fue electo por el pueblo. ¿Y quién organizó esas elecciones? Los diputados, la MUD. Las organizó el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República se comprometió él solo, porque planteó de que se respetaran los resultados que daba el Consejo Nacional Electoral. Como la oposición no fue a firmar, él hizo un acto y él firmó: yo respeto los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral. Bueno, el Consejo Nacional Electoral dio los resultados, 112 diputados en contra del gobierno, de los diputados que presentó el gobierno. Ese resultado no fue respetado tal como dijo el presidente que se iban a respetar, sino que se fueron al Tribunal Supremo de Justicia en vacaciones judiciales. Tú eres abogado. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, acabaron con las vacaciones judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, recibieron el recurso que deciden en menos de 24 horas, lo admiten y comienza su procedimiento porque admiten una medida cautelar contra el acto administrativo dictado por el CNE, organismo que también estaba de vacaciones y que no tuvo derecho a la defensa frente a aquel recurso que se había introducido. Ahora, si se cometió alguna arbitrariedad que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector de ese proceso, no dirimió, el Tribunal Supremo de Justicia, con celeridad, porque para mí el Estado Amazonas pertenece a Venezuela. Según esta gente que gobierna, la gente del gobierno, Amazonas no es de Venezuela, porque más de un año después, en este momento no se ha decidido qué pasó con esos 3 diputados. ¿Qué significa esto? Que el gobierno está trucando la democracia para dejar de lado al Parlamento. Entonces yo te pregunto, y quiero que las personas que me están escuchando respondan a esta pregunta. Si en un país no hay elecciones, ¿qué hay? Exacto, no hay democracia. No hay democracia. Pero si además en un país
el presidente se vanagloria de haber puesto de lado y dice logros de Nicolás Maduro en el año 2016, haber puesto de lado en desacato al Parlamento. Si no hay Parlamento y ese es un logro del presidente, ¿qué hay? La dictadura, claro. Entonces, pero si además de estas dos... O sea, él lo presentó en su memoria y cuenta como uno de los logros de su gobierno. Una cuña en todas las radios y en las televisiones. Imagínate tú, sí. Eliseo. Ahora, si además, si nosotros luego de estas dos cosas nos paseamos por el panorama que tenemos y decimos, después de un año de realizadas las elecciones, el organismo electoral, porque hay dos cosas que es importante para que la gente piense, los partidos políticos no han sido legalizados. ¿Qué hay en un país? Imagínate tú, claro. Entonces, cuando tú contestas todas estas preguntas, llegas a la conclusión de que en este país está en entredicho la democracia. Hay una partecita que... Si en un país el presidente no gobierna de acuerdo a las leyes y la Constitución, sino que gobierna por decretos, ¿qué hay? ¿Quiénes son los que dictan decretos? Imagínate, los propios presidentes, los dictadores, por eso que se llaman dictadores. No, y a punta de sentencia del TCJ, que ahora lo convirtió en su comodín. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren, con Eliseo Fermín. Aquí estamos en la tarde de hoy, yo la verdad es que encantada porque con Eliseo no hay desperdicio y bueno, comentando un poco de todo. Recientemente pues la festín de los 25 años. Quedó que este preámbulo lo quiero decir. Ajá. Para responder tu pregunta y responderla de buena manera. El petróleo a Cuba tiene que ser supervisado en base a qué y por qué nosotros que estamos en crisis, nuestra gente está pasando hambre, cuando nos dicen que hay una guerra económica y toda una cantidad de cosas, si nosotros necesitamos hasta el último centavo, claro, porque la gente se nos muere de hambre, en los hospitales, antes de llegar al canal, vi a una familia entera, que ya es por tercer día consecutivo que la veo, frente a los bloques de Zapara, en la prolongación Circunvalación 2, allí donde está la basura, esperando que la gente llegue, y es como que si llegara la comida, ¿no? La gente llega y coloca la basura allí en el container y salen a recoger la basura. Ese país que está en esa situación, Iraida, no puede darse el lujo de estar enviando 100.000 barriles de petróleo diario, claro, a Cuba, que nada más consume 20.000. Y que no sabemos además cómo ingresa ese dinero. Ahora, dónde va, el gobierno no tiene nada que ver con la guerra económica, ni con la emergencia, ni nada de lo que usted dice, ciudadano presidente, con que usted tenga que tener oculto, escondido, que la gente no sepa, que los venezolanos no sepamos en qué condiciones usted le sigue entregando el petróleo a Cuba, cuando ya sabemos que aquí no hay ningún tipo de retribución por parte de Cuba a lo que nosotros le estamos entregando. Ni tampoco puede ser, si es que es cierto lo que se dice, de que esto es un acuerdo geopolítico entre algunos factores, que si la Unión Soviética, que si Brasil, que si lo que ustedes representan frente a los Estados Unidos. No, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en estar sosteniendo a Cuba. No es que sea anticubano, para nada, pero Venezuela tiene que ser retribuida en lo que vale el recurso petrolero que se le entrega a cualquier país, y nosotros tenemos el deber de hacer el mejor uso de la riqueza petrolera para que el venezolano salga de la crisis. Está bien, Eli, pero Maduro sigue haciendo lo que le da la gana, y su ministro, que ya uno pierde la noción quiénes son y en dónde están y cuál es su cargo. Ahora fíjate tú, él sigue delegando, con lo cual yo coincido contigo. Es un abandono además de carácter hasta administrativo y demostrable. La mitad de las funciones la tiene Padrino López y la otra mitad ahora la tiene Tarek. O sea, está todo clarito en el marco de un manejo de un proyecto político que ellos vienen ejecutando. Lo cierto es, Eli, que frente a eso está
el tema de nuestra posición política y de nuestra fortaleza de lucha y del convencimiento que tenemos que ir a unos espacios como son las elecciones de gobernadores, como son bueno, digamos, el camino electoral. ¿Quieres que te diga lo que pienso de verdad? Nos falta contundencia. Ante ese planteamiento que tú estás haciendo, nos falta contundencia. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Cómo vamos a llamar a este régimen? Ahora, fíjate tú, Eliseo. No, pero ¿cómo vamos a llamar a este régimen? Todos estamos de acuerdo que esto no es una democracia. Bueno, esto ya tenemos que tratarlo como es. Como lo es. Claro. Perfecto. Entonces, la conclusión es, si se comieron los espacios para las elecciones de gobernadores, este año tú lo ves muy difícil. Perdón, ahí es donde yo quiero que razonemos todos. Ya las elecciones regionales debieron ser por la Constitución. Eso no es verdad lo que dicen los personeros del gobierno. Usted no se crea eso, que no se hicieron porque la oposición no las pidió. La oposición no tiene que pedir nada. Ninguna elecciones. Esas están en la Constitución y para eso es el Consejo Nacional Electoral y para eso juran cumplir la Constitución y las leyes. No las hacen porque no las quieren hacer porque saben que las van a perder. Ante esa realidad de que tenemos un gobierno alzado contra el pueblo y alzado contra la Constitución, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Ahora, fíjate tú, Eliseo, hay muchos que dicen, y es la única que te da dando como explicación de, por ejemplo, el crecimiento de Leopoldo, el crecimiento de Henry Falcón, que son como, digamos, los dos polos que se encuentran aquí, porque el crecimiento de Leopoldo sigue siendo digamos, el carácter de su valentía, de su entrega en la cárcel, de esa Venezuela que quiere ir de frente con los cambios contra el gobierno. Pero Henry Falcón, que viene subiendo también en la encuesta, representa ese sector también que no está identificado ni con los extremistas, ni de un lado ni del otro, y que entienden que hay que ir creando una nueva alternativa. Yo no creo que yo sea extremista. Yo lo que creo es que soy venezolano. A mí nadie me puede llamar extremista porque yo pida que se cumpla la Constitución. Ahora, Eliseo. No más. O sea, nosotros le estamos haciendo un favor al gobierno en el momento en que yo digo que se cumpla la Constitución, que se hagan las elecciones y que el gobierno no puede seguir dilatando esto más, ni las señoras. Pero lo han dilatado, ya han hecho lo que no les ha dado importa. La gana, ¿Y cuál es tu actitud? Hay que seguir presionando. No, pero es que tiene que ser muy clara. Si tú le dices a tu hijo, esta es la regla, usted va para el colegio a estudiar, y usted viene, y usted viene del colegio para acá a las 6 de la tarde. Y entonces el muchacho llega a las 9 de la noche y la maestra le dice que no fue a la escuela. ¿Cuál va a ser la actitud que tú vas a tener con el muchacho? No puede ser, evidentemente. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer un acto de constricción. ¿Y ese es el acto de construcción que se está haciendo? No, de constricción, no, el problema no es la MUD, comencemos por nosotros mismos. Yo, Eliseo, pero ni tú ni yo tenemos ascendencia en la política. No, pero nosotros hemos puesto un hashtag que yo lo propongo en tu programa, eso lo he estado pensando, que todos los que nos decimos demócratas y que queremos que el pueblo del Zulia y de Venezuela obtenga su redención y que las leyes imperen en Venezuela y no los decretos, todo lo que escribamos y todo lo que hablemos, nosotros lo terminemos con la frase, elecciones ya. No puede haber ningún dirigente que hable en cualquier lugar que no diga elecciones ya, porque si no hacen elecciones son una dictadura. Tenemos que decirlo. Bueno, ya estamos claros que somos una dictadura, pero no, pero tenemos que cada uno de nosotros ponernos en el lugar que es y dejar de llamarnos unos a otros extremistas, porque yo no creo en los del medio. Por ejemplo, esos del medio le están haciendo el juego al gobierno. Por ejemplo. Ya venimos como en la tarde de hoy, se calienta el liceo y vamos a ver qué conclusiones sacamos en la última parte del programa. No se retiren. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo, en este diálogo que hemos abierto, Eliseo y yo, francamente, aquí frente a las cámaras, en donde la situación política es muy compleja. El gobierno quiere ahora convocarnos a un diálogo. El que quiere a Venezuela necesariamente tiene que estar de acuerdo con la redención del pueblo ya. Las medias tintas, los cambios gatopardianos, no son buenos en este momento. ¿Cómo le digo yo a una señora que espera hasta el 2019 si es que el gobierno hace elecciones? Porque ya los acostumbramos a que no hagan elecciones.
y que no tienen que dar justificaciones No, para y hacer que la este gobierno perdió todo talante demócrata. Entonces a mí no se me puede llamar extremista, porque yo tengo que llegar a un acuerdo con un gobierno que llega y violenta la Constitución, porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ha pasado mucho. ¿Tú sabes por qué no ha pasado? Muchísimo. ¿Tú sabes por qué no ha pasado nada? Porque cada vez que el pueblo está en condiciones de exigir el cambio, llegamos y nos sentamos en una mesa de diálogo. Lo que ha fallado es la negociación. Eso es lo que hay que decir. Porque no está reñido que tú estés en una mesa de diálogo y que tú mantengas la presión. Ese es el truco que nos están metiendo. Que nos dicen que para negociar tú no tienes que tener ningún mecanismo de presión. Eso es falso. Y no dejen que nunca más les vuelvan a decir eso. Ahora bien, Eliseo, se nos están agotando los espacios, las No vías, es la verdad. realidad. Bueno, No eso, es verdad. te estoy diciendo lo que está sobre la mesa puesto. Hay un tema en el cual vemos que el gobierno, de alguna manera, pero siempre se va saliendo con la suya, con la sentencia, el desacato del, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Estamos hablando de un país que tiene los dos poderes enfrentados, un poder más legitimado que otro, por cierto. Y lo cierto es que en el medio estamos viviendo los venezolanos el día al día la crisis, la devaluación, la muerte, el desabastecimiento, la improductividad, no hay trabajo, la angustia. Yo quiero que me des la oportunidad de ordenar esas ideas. En el medio no está el pueblo. El pueblo giró una instrucción clara. Ni los de la oposición sabíamos que íbamos a ganar 112 diputados. Tantísimo, es correcto. ¿Quién designó los 112 diputados? ¿Quién dio esa instrucción de cambio? El pueblo. ¿Quién la está desacatando? El gobierno. Entonces no es verdad que el pueblo está en el medio. El pueblo dio una instrucción que el gobierno desacata. Como el pueblo le dice, yo voy a cambiar lo que tú estás haciendo, el gobierno se pone contra el pueblo, contra la Constitución, contra las leyes y anula la Asamblea Nacional. Entonces yo digo, por eso es que yo digo, todo aquel que trate de adorar la píldora, Dorar la píldora de esta realidad. De esta realidad le está haciendo el juego al gobierno. Ok, pero Eliseo, en el virtud de esto que tú estás hablando, tenemos unas fuerzas nacionales, unas fuerzas armadas que entonces son aliadas del gobierno frente a la realidad de una violencia. ¿Y quién ha dicho que hay que tenerle miedo a la Fuerza Armada Nacional? Esa Fuerza Armada está al servicio del pueblo de Venezuela. Cuando esa Fuerza Armada no acate las órdenes del pueblo de Venezuela, ¿qué tenemos nosotros que hacer con la Fuerza Armada? Seguir adelante y empujarla para que... Pero perdón, o sea, llegó la hora, lo que voy a decir es duro, pero hay que decirlo y alguien debe decirlo. Llegó la hora del radicalismo. Eso no quiere decir que nos vamos a comportar como el Che Guevara o como Fidel, a tomar las armas, no. Radicalismo viene de raíz. En Venezuela o retornamos a los valores o nos perdemos. No hay, o si nosotros no respetamos al pueblo, a la Constitución, a las leyes, sino que nos vamos por el pragmatismo, esto será como vaya viniendo, vamos viendo. Y eso es lo que tiene a Venezuela en esta condición. La Fuerza Armada Nacional debe ser sumisa frente a los designios del pueblo. Los negocios que estén haciendo desde el gobierno no pueden estar por encima de los intereses del pueblo. Es correcto. Entonces nosotros todos, aquel que dice que no me para en cualquier lugar y me dice, diputado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Igual estoy yo. Y entonces, perdón, allí es donde yo digo que tenemos que radicalizarnos. Eso no significa que no pensemos... No, pero sino atrincherar las posiciones de las decisiones. Nosotros debemos exigir el cumplimiento de la Constitución. La grosería de presentar en el documento que para que existan elecciones, imagínate tú, para que existan en Venezuela elecciones y se dé el cronograma, algo que es constitucional, el cronograma electoral. Que está fijado y que está ahí. El gobierno mete eso en un documento que es entregado por las personas que están negociando. Y dice, bueno, para eso el Parlamento tiene que firmarle que se legitima la deuda que ilegalmente ha contraído el gobierno. Imagínate tú, el documento está en la mano.
Qué difícil. No, difícil no. Eso es alcahuetear una sinvergüenzura y el robo a la nación. Entonces, por eso yo quería ordenar las ideas, que los venezolanos pensemos. Yo no le dije al venezolano cuando les hice las preguntas inicialmente qué era lo que pasaba en el país. Que tú pienses que pasa si no hay elecciones, si no hay parlamento, si el gobierno gobierna por decretos. Y te siguen poniendo su sistema. Sí, sí. Y toda esta entonces perversidad. además te dice, porque este razonamiento también, Iraida, es para demócratas. Si el pueblo te dio 112 diputados en contra porque quiere que cambie la cosa, entonces el gobierno dice, yo lo anulo, me voy a traer unos negociadores que son míos y entonces pongo una mesa de negociación donde yo llevo la ventaja. Anulo el parlamento donde el pueblo ordenó que no tenía la ventaja para poner entonces las cosas en una mesa de negociación donde yo pongo las cosas paritarias. Eso no se le puede aceptar al gobierno. Y hay gente que va a decir, eso fue lo que pasó en el año 2000, no me recuerdo, 2002, 2004, que no permitimos que el tipo se fuera. Si a Venezuela la seguimos negociando a destajo y nuestros derechos son los que aparezcan en una mesa de negociación, la gente se seguirá muriendo en los hospitales, seguirá comiendo de la basura y este país seguirá colonizado por pequeños países como Cuba. No puede ser que el gobierno exija para sí el derecho a entregar nuestra riqueza y que nosotros no lo sepamos. Es correcto. Por eso era que yo quería que me dieras todo este preámbulo para contestarte esa pregunta que es más de fondo que de forma y que tiene muchas cosas para saber qué responder, porque eso no es algo llano. Eso tiene que ver con los derechos de todos los venezolanos y de qué patria queremos. Yo sé que va a haber muchísima gente de la clase política que va a estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Lo que sí estoy seguro es que cuando tú veas este programa una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que creas, tendrás que decir que lo que yo estoy enarbolando son principios en función de que Venezuela salga adelante y de sacar eso sí de raíz. Ahora, el mal que ha traído a Venezuela a este lugar, que es bien, Eliseo, el pragmatismo. Pero estamos de alguna manera en manos de un tema unitario, de la Mesa de la Unidad, y ya nos quedan muy pocos minutos, y el reto que tiene entonces la Mesa de la Unidad para esta lucha de este año, que se está abriendo con unos boquetes de duros enfrentamientos, es atrincherarnos en posiciones, presionar el avance y la calle, lo único que yo veo sobre el escenario real. Perdón, nosotros hemos abandonado, repito de nuevo, hemos abandonado la calle en todas las oportunidades. En todos los sentidos. Cada vez que nosotros estamos pidiendo el cambio, entonces el gobierno pide que abandonemos la calle. Hemos abandonado la calle. ¿Eso ha dado algún resultado? No, para nada. ¿Cuántas veces hemos ido al diálogo? Y veníamos con un encalentamiento. ¿Cuántas veces hemos ido al diálogo? Bueno, muy poco se ha logrado. Pero no se ha logrado nada. Bueno, está la libertad de algunos presos, que es lo que, digamos, en puntualización se pudiera decir que se logró, porque más nada se Vamos a decir lo siguiente. Han salido 60 presos, han metido presos 180. Sí. ¿Qué has logrado? Darle la vuelta a la puerta. No, perdón. Ahora, yo me contento muchísimo porque los 60 hayan salido. Pero tenemos una me pongo muy triste con los 80 que nos agarraron. 180. O sea, para que me metan preso 180 y me saquen 60, entonces yo he entregado la libertad del país. Que por cierto, Abadúel lo tienen bien aislado. Ninguno de los 60 presos debió estar preso. Ajá. Se le ha debido dar el debido proceso. Por eso es que tenemos que ir a la raíz, ser radical. Y en el guabineo es que se ha sostenido el gobierno. Entonces, ¿qué hacer? Es lo que te digo, Eliseo, porque también esta política se define desde Caracas también en muchos aspectos. No, de todos los lugares. Bueno. No ser expectantes. Todos tenemos que ser actores y todos tenemos que ser militantes de los principios y llamar a las cosas por su nombre. O sea, cuando el gobierno se sienta a negociar con la FARC, se dan la mano. Pero uno es gobierno, el gobierno colombiano me refiero, y el otro es la guerrilla. Te quiero interpretar que entonces tú no le ves ningún tipo de futuro al diálogo. Sino sencillamente a la acción, que tengamos los venezolanos en la calle. ¿Cuántos cursos de gerencia has visto tú? Varios.
Ahora, dime tú dónde pero te estoy diciendo una cosa, Eliseo. Pero si no me dejas responder. Pero hay una realidad que es el avance de la política. Pero si no me dejas responder la pregunta que me hiciste. ¿Tú crees que estamos preparados para mantener te quiero decir, el golpe desde calle? No. Te voy a contestar la pregunta que me hiciste primero. Es que yo no le veo ningún futuro al diálogo. Yo por eso te pregunté que cuántos cursos de gerencia habías hecho tú. ¿Dónde tú avanzas en una negociación si no tienes un mecanismo de presión? Correcto, imposible. Imposible. Entonces, el diálogo que queremos ahorita sentarnos sin ningún mecanismo de presión, ¿qué futuro le ves tú? Entonces el reto para los venezolanos, porque yo veo a los venezolanos conforme con un tema de no salir a las calles. Yo te estoy diciendo, para no decirlo de esa manera, te dije, dejemos de ser expectantes. Nosotros no podemos ser espectadores de nuestro futuro. Tenemos que ser actores de nuestro destino. Eso es lo que te quiero decir. Los venezolanos tenemos que asumir las posiciones y no esconder la realidad que está planteada. Nosotros tenemos que saber que en Venezuela la democracia, en mi criterio, no existe. Tú no tienes, si tú estás pidiendo que te suelten a los presos políticos, ¿tú crees que el sistema de justicia está funcionando? No, chicos, tienes presos políticos. Si tú declaraste el abandono del cargo del presidente, ¿tú crees que la democracia está funcionando? Y el presidente sigue como el lugar predilecto de cualquier democracia para dirimir las cosas es el parlamento, por eso se llama parlamento, que tú tengas y el presidente diga, aquí está la mesa de diálogo, que vengan los presidentes, que venga el Papa a resolver los problemas. ¿Tú crees que la democracia está funcionando? No, si la gente está pasando y no se van a resolver. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir al radicalismo. Esa negociación en estas condiciones me huele a mí muy feo. Muy feo. Bueno, señores, eso lo ha dicho Eliseo Fermín. Claro. Y esta es la realidad de los momentos que estamos viendo hoy, especialmente en el país que enfrenta uno de sus retos de lucha más importantes de los últimos tiempos. Ustedes, como les digo, fe, esperanza y ánimo de lucha, que ahora, como dice Eliseo, la tenemos que amalgamar y, digamos, ejecutar con sentido de calle y con sentido de presión para lograr los cambios que hemos estado hablando. Dejar de ser expectantes para ser verdaderamente actores. Resumí bien, ¿verdad, Eliseo? Yo creo que si la gente lo entendió como tú, es perfecto. Okay. Yo creo que ganamos bastante hoy. Lo espero un próximo porque pasa lo que pasa. Gracias. Dale, mi amor.